Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, la ofrenda habla, a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más, Señor. Te ruego que nos des, Señor, tu palabra. Una vez más, oh Dios, conoce nuestras necesidades, Señor, y en ti está de suplir cada necesidad, Señor. Por ello, yo te ruego que extiendas una vez más el poder tuyo, Señor, a través de tu palabra, ministrando nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por todo. Ruego también, Señor, de tu gracia divina, de tu presencia, la palabra tuya, la unción tuya. Ayúdame una vez más a colaborar contigo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con una alabanza en sus labios, por favor, tomen asiento. Gloria al Señor. Quiero hablarles en esta mañana creciendo en el desierto. Y en este pasaje vamos a ver algunos puntos importantes. Usted sabe que el desierto representa, aparte que sabemos físicamente lo que es un desierto, es un terreno árido, es una tierra seca, donde ahí no llueve, no hay nada. Es un lugar de soledad. Pero espiritualmente nos habla a nosotros que el desierto también, de igual manera, es un lugar donde Dios nos lleva a nosotros para hablarnos al corazón. Para hacernos ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Es ahí donde usted va a experimentar, va a escuchar muchas voces, pero en el desierto usted va a aprender a diferenciar la voz de Dios entre las muchas voces. El desierto nos va a enseñar a ser sensibles, a ser dependientes. Nos va a desarrollar la fe. Nos va a ayudar a nosotros a confiar en el Señor. Nos va a llevar también a nosotros a madurar. Nos va a llevar a renunciar, a negarnos.
es el lugar donde vamos a perder cosas, pero también vamos a ganar cosas. Entonces, el Señor, Abraham es el hombre en el cual Dios ha escogido por un propósito. Usted sabe que o bien uno mismo entra en el desierto, pero otra cosa es que el Señor te lleve a ti al desierto. En este caso el Señor llama a Abraham. Ahora, en el transcurso de ese viaje que hace Abraham, llega aquí en esta parte cuando el Señor lo llama. Le dice Abraham, y Abraham responde, heme aquí. Y entonces Dios probó, dice que Él probó a Abraham. Porque Dios va a probarnos. Por eso dije, en el desierto Dios prueba nuestras vidas, nuestros corazones. Él va a probar tu fidelidad. Él va a probar el amor que tú dices procesar. Él va a probarte, aleluya, también la santidad. Él va a probar tu fidelidad, tu lealtad. Él va a probar dónde está puesto tu corazón. Y aquí es que nadie puede salir de ello. Dios va a probarnos a nosotros. Por eso es que lo llama a Abraham, le dice, y le pide algo. Dame tu hijo a quien tú amas, tu único hijo. O sea, porque Dios quería hacer ver el corazón de Abraham donde realmente estaba. Porque nadie puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Nadie ni nada tampoco. Dios es primero en nuestros corazones. Y Dios iba a hacerle ver lo que había en el corazón de Abraham. Abraham lo había tenido en su vejez a Isaac. Y Abraham quería al hijo Isaac. De tal manera, imagínense, porque Dios conoce el corazón nuestro. Nosotros podríamos decir, no, conmigo no es así. Pero sin embargo Dios conoce tu corazón y Él sabe que sí, seguramente. Y entonces Él te tiene que llevar a un desierto para probarte y hacerte conocer lo que hay en tu corazón. Si has de obedecer o no al Señor. Y entonces Él es probado. Lo bueno es que Abraham no pelea con Dios. No se niega a lo que Dios le está pidiendo. No se resiste. Sino que el hombre actúa de una manera espontánea, dócil. Y él responde, heme aquí. Ahora él no sabe lo que le va a pedir Dios. Tal vez él pensaba que Dios le decía, tengo una bendición para ti. Porque hoy en día las profecías son puras bendiciones. Usted entra al internet, bendito seas tú que has abierto ahí el internet. Dice. Y está pecando, quién sabe. Entonces, pero aquí le dice el Señor algo. Dame tu hijo. Le pide algo. Qué tremendo, ¿no? Algo que a él le va a costar. Porque está hablando de un sacrificio. Dios nunca te va a pedir algo en el cual no hay un sacrificio. Porque cuando no lo hay, pues es fácil de dar. Pero cuando eso conlleva un sacrificio. Por eso Dios le pide a Abraham. Dice, ofrécemelo. En holocausto. El holocausto era que usted no daba una parte de la ofrenda. O la tercera parte de la ofrenda. El holocausto habla de darlo todo. Por eso dile al que está a la par tuya. Dios te pide todo. No pide a medias. Él pide todo. Toda la ofrenda. Alabanza a Cristo, aleluya. Entonces habla de una rendición total, no es a media. Entonces eso es lo que le está pidiendo a Abraham. Ahora depende de Abraham. Si dice, primero dijo, heme aquí.
Pero ahora que ella sabe qué es lo que le está pidiendo. Porque en un momento uno dice, amén, Señor, yo te voy a servir. Amén, Señor, aquí estoy. Amén. Y todo es un amén, un principio. Pero cuando luego viene lo que Dios comienza a demandar, parece que el amén comienza a debilitarse. Pero Abraham toma la decisión. ¿De qué cosa? De dar lo que Dios le está pidiendo. No le es fácil, pero él está decidido a obedecerle a Dios. Porque es mejor obedecer a Dios, aunque las situaciones se pongan difíciles, pero es mejor obedecer a Dios que no obedecer a Dios y te enfrentes a situaciones difíciles que nadie te podrá ayudar. El camino del Señor no es fácil, es difícil, pero te lleva a la vida eterna. Con sacrificio, gloria al Señor. Entonces, Abraham no se resiste voluntariamente. Amén. Y dice, muy de mañana se levanta, porque cuando Dios habla hay que obrar enseguida. No lo postergue, no deje pasar los días. Si Dios te habla, corre a hacerlo. Y es lo que hace Abraham al día siguiente de muy de mañana. Él levanta, agarra el asno, agarra uno de sus criados, lleva la leña, el fuego, etcétera, el cuchillo, y entonces y coge a Isaac. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué no se lo dijo a Sara? Porque hay cosas que usted, que tiene de parte de Dios, que usted no se las puede decir. Ni siquiera al que duerme con usted, al esposo o la esposa. Porque son cosas de Dios con uno. Es como cuando el Señor le hablaba a María. Ella no le decía lo que Dios hablaba a María. No se lo decía a José. Porque son cosas secretas entre uno y Dios. Estoy hablando de cosas espirituales. No estoy hablando de esos pecados no confesados. Por eso que el Señor entonces, Abraham responde, hermanos, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que respondamos a la demanda de Él. Porque usted sabe que lo que Dios te pide, siempre habrá una ganancia. Siempre habrá la bendición para nuestras vidas. Dios Él sabe lo que pide en nuestras vidas. Y es lo que le está pidiendo a Abraham. ¿Por qué? Porque hay un propósito grande con la vida de Abraham. Porque lo que Dios tiene que hacer es ¿qué cosa? Matar los sentimientos de Abraham. Porque al pedir a aquel hijo que amaba, está diciendo, yo tengo que hacer algo contigo. Tú no puedes más amar las cosas de esta tierra, a las personas, que a mí. Y a veces es así, porque los sentimientos son muy fuertes. Entonces Dios dice, no, yo te lo pido, yo voy a hacer algo, voy a matar esos sentimientos que te impiden hacer mi voluntad. Es mejor por las buenas. Al nombre de Cristo, gloria. Entonces, y le da instrucciones, porque Dios es un Dios de instrucciones. Él da instrucciones. Y a veces saltamos las instrucciones. Hay que tomar en cuenta eso. Porque si no le va a salir mal las cosas. Y Él le da instrucción, dice, vete, dice, al monte. Toma a tu hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto, dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, le está dando a conocer la ciudad, el lugar. Pero luego le da a conocer y le dice, cuando llegues ahí, yo te voy a decir en cuál monte lo vas a ofrecer. Quiere decir que en ese lugar habían muchos montes, grandes, pequeños, medianos, pero no era el que tal vez a Abraham le pareciera, o lo que a él le gustaba ante sus ojos, o lo que él quería. No, cuando llegue ahí, Dios le iba a volver a indicar sobre cuál monte iba a ofrecer la ofrenda.
En otras palabras, que bueno, lo que hoy en día se necesita es pedir la guianza de Dios. Porque la gente busca según lo que ven sus ojos. La gente busca lo que le parece. La gente busca por una conveniencia, pero no busca la dirección de Dios. ¿En cuál ciudad? ¿En cuál monte? Es donde yo tengo que presentar la ofrenda. ¿En dónde quieres, Señor? Qué bueno es cuando es Dios el que direcciona. Cuando es el Señor que te guía. Y no son lo que tú deseas, lo que tú quieres. O lo que tú buscas, una ventaja. Porque de esos hay también. Andan buscando donde mejor les parece. Donde mejor se sienta bien. Donde lo hagan sentir bien. Donde lo entretengan la vista. Pero aquí el Señor se le adelanta y dice: Abraham, yo te voy a decir dónde y sobre qué monte. Más claro para usted que está siguiendo. Estamos nosotros, por ejemplo, en esta ciudad. Hay muchos montes, iglesias grandes, pequeñas y medianas, pero es a donde Dios te dirige. Ahí es donde tú vas a crecer, vas a desarrollar, donde vas a madurar, vas a dar frutos, donde Dios te va a procesar, donde Dios te va a llevar al desierto y va a trabajar con tu vida. Alabanza a Jesucristo, aleluya. Y entonces le dice que Abraham iba caminando. Ahora, yo le dije que había unos puntos importantes en este pasaje. Porque cuando Abraham recibe la demanda de Dios, entonces él al día siguiente va. Mire, él está aprendiendo en el desierto obediencia. Se carga con los criados y él les dice: iremos, adoraremos y ofreceremos la ofrenda. Antes de adorar está la obediencia. Él dice: iremos. Luego dice: adoraremos. O sea, no es solamente adorar, es que hay que obedecer. Porque se puede adorar sin obediencia. Hay que hacer las cosas, pero hay que obedecer primero. Alabanza a Jesucristo. Y entonces él está en el camino y dice: se tomaron 3 días de camino. Y mire, todo ese tiempo de camino, ¿usted qué cree que iba pensando, meditando Abraham? ¿Usted cree que no tenía lucha, una batalla? Porque la ofrenda habló. Isaac habló. Isaac era la ofrenda. Y él habla. Y le dice: Padre mío, aquí tengo la leña, aquí tengo el fuego. ¿Dónde está la ofrenda? Pregunta. Porque la ofrenda habla. ¿Para qué vas a ofrendar tanto? ¿Para qué te vas a dar tanto? No, es suficiente. Porque eso habla. A veces el Espíritu Santo pone dentro del corazón, pero va pasando los días. Por eso digo, no lo deje pasar los días. Porque entonces comienza a hablar la ofrenda. Y lo que en un principio el Espíritu Santo puso, te comienza, ¿qué cosa? A debilitar a ti. Lo que tú ibas a hacer y a dar, ya no lo haces. Entras en una lucha, entras en una batalla, porque la ofrenda te está hablando. Es mucho lo que tú te vas a dar. Deja a los otros que ellos lo hagan, que ellos se vean. No, pero no es con los otros, es contigo. Por eso Dios está trabajando con Abraham. Mire todas esas áreas lo que está haciendo el Señor. Y entonces Abraham dice: sí, hijo mío, mire, en el desierto tú aprendes a poner tu confianza en el Señor. Porque no tienes en qué ni en quién apoyarte. Y no porque no lo haya, es que Dios te lo quita. Recuerda que te ha llevado al desierto.
Y Dios se ha propuesto a trabajar con tu vida, a enseñarte, gloria al Señor, a formarte. No hay nada mejor que en el desierto que uno es formado, es forjado también. Entonces le está enseñando a él a aprender a poner su confianza en Jehová. Recuerde que al principio, cuando llevó a aquellos criados, él responde: iremos, adoraremos y volveremos. Pero no se olvide que el Señor le dijo en el principio: ofrécemelo. Pero él le está diciendo: volveremos. Gloria al Señor. Él está aprendiendo a poner la confianza en el Señor. Y van caminando. Recuerde que los criados le van apoyando en el camino. Pero llega un momento que Abraham le dice: hasta aquí nomás. Porque hay gente que te va a ayudar en el trayecto hasta cierto punto. De ahí en adelante tú vas a sentir una soledad. Pero no es porque te han dejado. No, es que Dios te puso gente hasta cierto lugar para ayudarte. Pero de ahí en adelante tú vas a caminar sola o solo. ¿Por qué? Porque es contigo. Porque nadie puede atravesar esa otra parte sino solamente tú con Dios. Y ahí no tienen nada que ver los criados. Por eso que Dios te lleva a ese lugar y a veces sientes que estás solo. Sientes que estás sola. Pero no es que estás solo. Es el Señor que está yendo contigo. Porque en el desierto tú vas a sentir la soledad. Pero ahí donde tú vas a entender que tú no caminas solo. Es como cuando Pablo dice: todos me han abandonado. Demas se ha ido al mundo, me ha dejado. Estoy solo, dice, no hay nadie conmigo. Pero luego él dice: pero el Señor no me ha dejado. Porque hasta cierto punto te pueden acompañar, apoyar y ayudar. Pero llega un momento y dice: no, hasta aquí. Porque este tramo tú no lo puedes seguir conmigo. Alabanza a Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor. Entonces es lo que Dios le está enseñando a Abraham. Y cuando llega a Moriah, entonces él está mirando cuál monte. En el desierto aprende a oír la voz de Dios. Hay muchas voces que se oyen. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Pero en el desierto tú aprendes a diferenciar la voz del Señor entre muchas voces. Aprendes a tener sensibilidad. Nunca saldrás igual como entraste al desierto. Es como cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y en el desierto fue tentado por Satanás. Después de ello, dice que él desciende bajo el poder de Dios. Hizo milagros. Por eso que nadie puede salir igual. Del momento que entró, no puede salir igual de ese desierto. Sale con experiencia. Sale con un nivel de fe diferente. Dios, con una unción diferente. Con una palabra diferente. Porque Dios ahí donde comienza a obrar con tu vida. Para una misión. Por eso es que Abraham está aprendiendo, está asimilando las cosas. Le dije que no le dijo a Sara. ¿Por qué? Porque no era con Sara. Porque si le dice a Sara, Sara se opone. Dice, tal vez la vejez le dice: te está afectando algo. ¿Estás seguro? Tú has escuchado mal, porque esa es la descendencia. Esa es la promesa. La promesa no se mata. Ofrécelo a Ismael menos a Isaac. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que sacaras a la criada y al hijo? Y tú me dijiste que no, pero Dios tuvo que obrar y te dijo que sí. Entonces, ¿cómo piensas que lo va a ofrecer a Isaac?
¿Se da cuenta? Se hubiera opuesto. Por eso que no le dice, porque no es con Sara, es con Abraham. Alabanza a Cristo, aleluya. Cuando tú trates de buscar apoyo en quien tú buscabas, no lo vas a encontrar. Porque no es con él, no es con ella, es contigo. Es a ti que Dios te está enseñando a ver lo que hay dentro de ti. Lo que tú necesitas y lo que sobra. Por eso le dijo, en el desierto le van a sobrar las cosas. Va a dejar cosas, pero va a coger cosas. Va a perder, pero va a recibir. Y entonces él llega a ese lugar y ahí está el monte. Dios le señala, le indica sobre qué monte tenía que ofrecer la ofrenda. Ay, hermano, yo lo que digo, ¿y este Isaac? Porque cuando él armó el altar, puso la leña, el fuego, lo cogió a Isaac. No se escucha que Isaac haya dicho algo. Parece que Isaac era un hijo bien sometido, obediente. Conocía lo que era levantar altar a Jehová. Pero lo que estaba haciendo Abraham, la fe de él iba en aumento. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor le dijo, vete al monte Moriah y ahí te voy a enseñar sobre cuál monte lo debes de ofrecer. Cuando llegó, Dios le indicó sobre qué monte. Escuche lo que estoy diciendo. Si Dios le habló, otra vez dijo, Abraham, sobre este monte. Entonces, él no está solo. Su fe está en aumento. Por eso cuando llegue el momento de sacrificarlo, él no duda en hacerlo. Porque la duda no puede estar en un corazón que tiene fe. Pero antes de ello, recuerde, Dios lo viene trabajando a Abraham. Dios nunca te va a pedir algo que tú no lo vas a poder dar. Él te pide siempre algo porque sí lo puedes hacer. El hecho que puedes entrar en un conflicto, en una batalla espiritual. Porque usted sabe que la naturaleza de hombre es muy peleón. Sobre todo cuando te pide algo que te cuesta. Porque es fácil dar algo que no le va a costar, que no le produce nada, sacrificio. Pero Dios pide algo siempre que produce sacrificio. Y si Él lo pide es porque sí lo podemos hacer, sino que entramos muchas veces en conflicto. ¿Será o no será de Dios? Si a mí me hubiera pedido en ese entonces, así, literalmente hablando, yo me peleo. ¿O usted es más espiritual? Seguro que lo peleo y digo, no, Señor, ¿tú estás bien? ¿Eres tú? O sea, uno puede entrar en una confusión. Pero Abraham, por eso le dije, en el desierto tus oídos se van a afinar. Vas a diferenciar la voz del Señor con las muchas voces. De hecho, Cristo lo dijo, mis ovejas. Y diferencian de la voz del extraño, mis ovejas. Porque eso habla de una intimidad con Dios profundo. No es algo superficial. Que a veces la gente, cualquier voz que escucha la agarra y la come. Por eso se mete en pleitos ajenos. Pero aquí es diferente. Tu voz, tu oído se sensibiliza. Y sabe diferenciar porque hay una intimidad con Dios. A ti no te puede engañar el enemigo. Porque tú tienes intimidad con Dios. Una cosa es orar, otra cosa es intimidad. En la intimidad es mucho más allá que una oración. Donde ahí se te revelan cosas. Oyes cosas que otros no oyen ni ven. Y por eso es que a Abraham se le está sensibilizando el oído. Y él sabe diferenciar. Dice, esa es la voz del Señor.
A su nombre sea la gloria. Por eso es que Él prepara todo para sacrificar a Isaac. Lo tiene todo. Pero lo tremendo es que en el camino, 3 días de camino, ¡qué batalla! Oiga, porque si es de una vez ya pum, se acabó el asunto, pero 3 días de camino, eso se hace, es como una agonía. Es una lucha, una batalla interna. Que algo Dios está pidiendo y entras en un conflicto contigo mismo o contigo misma. Tú quieres, no quieres, quieres, no quieres. Son 3 y todavía la ofrenda te habla. ¿Dónde está? ¿Quién es el Cordero? Y ahí es donde Él desarrolla la fe. Porque Él entiende seguramente. No, si Él me prometió una descendencia, Él me dio su palabra, Él la cumplió. Pero ahora me lo está pidiendo en sacrificio, en holocausto. Bueno, si Él me lo pide, si Él me lo dio cuando era imposible y lo hizo posible, seguro que también es poderoso que de la ceniza levantarlo. La fe de Abraham iba en aumento. Cuando Dios te aumenta la fe, porque algo grande viene. Te explico por qué. Cuando Marta mandó un mensaje al Señor que su hermano está gravemente enfermo, el Señor se quedó 2 días más. De tal manera que en esos días que Él se queda, lo sepultaron. Y no había duda alguna que estaba bien muerto. Para los judíos y todo. Porque si Él iba en ese momento, dice, no, ese fue un resfrío. Pero no era un resfrío. Era algo grave. Podrían haber dicho muchas cosas los fariseos, los incrédulos. Por eso que se quedó a propósito 2 días más. Y Él dijo, vamos a resucitarlo. Al nombre de Jesús, gloria. Entonces la gloria de Él sería mayor. Entonces eso es lo que está haciendo. Que cuando Dios comienza a aumentar esa fe en tu vida, es porque algo mayor viene. Porque esa fe es como la sirofenicia, que hubo un proceso en la fe de ella, hasta que llega un momento que el Señor le dice, grande es tu fe, mujer, hágase como tú quieres. Al nombre de Cristo, gloria. Por eso que los padecimientos que a veces vienen a nuestra vida es porque Dios está haciendo algo. Es porque Dios quiere entregar algo, quiere hacer algo. Lo que resta de nosotros es que tú no te quiebres. Que tú no te rompas en ese trabajo, en ese proceso. Sino que confíes en Jehová en ese momento difícil. Que aprendas a escuchar la voz de Dios en tu corazón. El profeta Oseas le habla a Israel, dice, yo te voy a llevar al desierto para hablar a tu corazón, le dice. Es ahí donde se sensibiliza nuestro espíritu y nuestro corazón. Y usted aprende a escuchar la voz de Dios, que es Él. Porque eso es lo que le va a dar a usted dirección a su vida. Es ahí donde lo consuela, lo fortalece, lo anima. La batalla es difícil, pero ahí llega el Señor. Miren lo que estaba pasando a Abraham. No era fácil. No era nada fácil. Pero él decide dárselo a Dios porque está aprendiendo a confiar en Jehová. Y de hecho, cuando él ya levanta, dice, el cuchillo para clavárselo, de repente el ángel de Jehová se escucha hablar. Abraham, Abraham, le dice, no mates al muchacho, porque ahora sé que tú amas más a Dios que al muchacho. O sea, nunca sabrás de que realmente amas a Dios si no es por un sacrificio. Porque el amor requiere de sacrificios que hay otros que no lo dan. Y cuando hablo del holocausto es todo. Es como del alabastro, lo dio todo. Porque una mujer que ama realmente lo da todo, sin reservas. No es infiel, es fiel.
No es una de esas que se regalan por ahí. No. Es diferente. Al nombre de Cristo sea la gloria. Porque Dios dio lo mejor, se dio todo por nosotros. Al nombre de Jesús sea la gloria. Maravilloso es Cristo. Por eso que Dios le demanda al hombre mucho, que dé su vida, dice, imagínense. Entonces, y Abraham, entonces el ángel de Jehová le dice, Abraham, Abraham, no mates al muchacho. Ahora sé que tú amas más a Dios que al muchacho. Y le dice, ahí el cordero de Dios, ahí el cordero. En el momento más difícil, pareciera que ya nada se puede hacer, ahí aparecerá la provisión de Dios. Porque el mismo que lo llamó a Abraham de Mesopotamia, el mismo que lo direccionó en el camino, Él se encargará de él. Dios nunca nos va a dejar a las expensas nuestras. No, no. Al que llama, Dios lo equipa. Dios lo capacita. Dios le provee. A su nombre sea la gloria. No lo deja a sus recursos suyos. No, no, no. Dios se encarga. Dios trabaja. Dios lo bendice. Por eso le dice en ese momento tan difícil, dice, Abraham, es ahí el cordero. Es ahí la ofrenda al sacrificio. Pero él ya había dado muerte a su hijo en el corazón. Porque era necesario. Porque era el hombre que Dios había escogido. Para ese tiempo, por eso dice el padre de la fe. Nosotros venimos de esa generación por la fe. Y la bendición que él recibe está sobre nosotros. Ay, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Tú eres bendito, bendita de Jehová. No hay diablo, no hay brujería que pueda maldecirte. No hay nada, hermano, aleluya. Estamos en la mano de Dios. Es por la fe, aleluya. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. A su nombre, gloria. Y es lo que está manifestando la fe de Abraham. Es viva. ¿Por qué? Está obrando. Por eso es llamado el amigo de Dios. O sea, el hombre de la fe. De los altares. Nosotros también somos hijos por la fe. Y de acuerdo a nuestra vida, Dios trabaja con nosotros, con cada uno. Algunos dicen, hablando del matrimonio, dice, bueno, ya no somos dos, somos uno. Sí, pero Dios trabaja individualmente. Dios obra individualmente, según el propósito que Él tenga con nosotros. Al nombre de Jesús sea la gloria. Y no es porque este sea más que el otro. No, 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 no. Es que Dios, Él hace la obra con cada uno. Él nos conoce a nosotros. Pero son iguales los dos delante de Dios. Pero Dios obra, Dios trabaja. A uno tal vez le demanda, ¿sabe lo que es demandarle? Como al otro, ¿sabe qué cosa le va a demandar? Porque es esa área que debe trabajar ahí. Pero en este desierto, eso es lo que Abraham desarrolla. Dependencia de Dios. Confianza en Dios. Sensibilidad. El oído fino para escuchar la voz, diferenciarla. Aprende, aleluya. También él a creerle a Dios en el tiempo más difícil. Él sabe que Él es Jehová Jireh, su proveedor. Amado, Dios en el camino nos da experiencias que marcan nuestras vidas. El mismo Dios que te proveyó ayer es el mismo de ahora. Quiero decir que surge algo, una necesidad, tal vez puede ser hasta mayor, pero el que te proveyó ayer te proveerá hoy. A Él no le faltan los corderos, a nosotros sí, pero a Él le sobran los corderos. Él siempre será Jehová el que provee. Es como Israel. Pero Israel, bueno, la primera generación fracasó porque no supo confiar en Dios. Nosotros es diferente. Dios se ha encargado de marcar nuestras vidas con experiencias personales, para que cuando llegue el momento, el Espíritu Santo le traiga a memoria aquella experiencia y le haga entender, volver en sí o reaccionar, que el mismo que estuvo con usted ayer está con usted ahora. No importa si está en la falda del valle o está en el monte, Él siempre estará presente. A su nombre, gloria. Aún más, cuando usted está en el valle
es cuanto más Dios le presenta una mesa. Una mesa aderezada. Por eso David dijo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque hay cosas que aparecen y angustian el corazón de uno. Pero Dios siempre tiene pan en la mesa. Dios siempre tiene vino en la mesa. Vino habla del gozo, de la alegría. Siempre hay pan y agua en la mesa. Por eso Él dice, tú adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay cosas que pueden venir a nuestra vida que están angustiando, que están adolorando, están afligiendo. Pero Dios presenta, aleluya, siempre una mesa. Como en esta hora hay una mesa para que tú te sirvas. Y cuando yo participo de la mesa, yo no salgo igual como vine. A su nombre, gloria. Porque si la masa está presentada, solamente me toca es participar de ello. Por eso que David confiaba en Jehová, conocía quién era Jehová, su buen pastor, que no le haría hacer falta de nada. Y no hablo de cosas materiales,